Hola chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el examen de la clase pasada. Vamos a hacer dos videos para que tengan la posibilidad de dividir este examen de las 20 preguntas. En esa primera parte vamos a hablar de las 10 primeras. Por favor, pongámosle mucho sentido común a las cosas y apliquemos las fórmulas que hemos visto. Recuerden que nosotros no es necesario aprendérnoslas, sino más bien son la herramienta, el instrumento que tenemos para poder darle solución a los problemas que estamos planteando. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Bien, entonces las 10 primeras preguntas dicen lo siguiente. Como primera parte, nosotros tenemos aquí que dice que de los siguientes casos, ¿en cuál hay aceleración? Bueno, recordemos que la aceleración, vamos a sacar aquí, es un cambio de velocidad con respecto al tiempo, o sea, tiene que haber una variación de velocidad, no puede haber aceleración o desaceleración, o una aceleración negativa. Un avión a punto de despegar. Resulta de que el avión parte del reposo y tiene que recorrer una distancia, que es el largo de la pista, para poder adquirir una velocidad final, que es la velocidad de despegue. Entonces, en ese punto ya no tenemos aceleración, sino la aceleración hay desde que inicia el recorrido hasta el final, hasta que adquirió su velocidad final. Un automóvil frenando. Recuerden que aquí cuando hablamos de que está frenando, hablamos de una aceleración negativa, es decir, es un movimiento uniforme desacelerado. Un ciclista rodando a 35 kilómetros por hora, pues si mantiene esa velocidad es constante, entonces por tanto no hay aceleración. Una persona subiendo por una escalera eléctrica. Recuerden que el movimiento de las escaleras eléctricas son con velocidad constante y por tanto no existe aceleración. Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta sería la B. Un ciclista se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo, o sea que esa es su velocidad inicial. Entonces vamos a sacarla acá, 5 metros por segundo. Y acelera a 1 metro por segundo al cuadrado. Miren que ya tenemos otro dato que tenemos del problema, que es 1 metro por segundo al cuadrado. A los 10 segundos su velocidad será. Miren que ya también tenemos el dato del tiempo. De acuerdo a esta información, nosotros podemos utilizar esta fórmula que dice que, vamos a colocar acá, que es lo que me está pidiendo, que cuál es su velocidad al final de los 10 segundos, ¿no? Entonces, velocidad final es igual a aceleración por el tiempo más una velocidad inicial. Entonces, ¿cómo me queda? Pues que velocidad final es igual, la aceleración es 1, el tiempo son 10 segundos, más la velocidad inicial que son 5 metros por segundo. Por tanto, su velocidad final sería 10 por 1, 10 más 5, entonces tengo 15 metros por segundo. Listo, entonces la respuesta de la segunda es la C. Tercera, una moto que circula a 72 kilómetros por hora, nuevamente hay que empezar a hacer el listado de toda la información que tenemos. Y apretando el acelerador logra que a los 20 segundos, miren, tenemos el dato del tiempo, 20 segundos, el indicador de velocidad marca ahora 144 kilómetros por hora, o sea que esa es su velocidad final. Entonces tengo 144 kilómetros por hora. ¿Qué espacio ha recorrido en este tiempo? Este espacio a que hace referencia es el delta de x, o sea, la distancia total que ha recorrido, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí un delta de x, que es lo que necesito calcular. Puntos claves aquí a considerar como primera medida es que las unidades que me están dando todos estos datos no están en el MKS, porque miren que este tiempo está en segundos y acá tenemos esta velocidad que está en kilómetros por hora. Por tanto, esa velocidad inicial y la final debemos de cambiarla a o hacer la conversión a metros por segundo. Vamos a hacer la conversión acá, 72 kilómetros por hora. Vamos a hacer la conversión, entonces nuevamente para recordar, kilómetros está en el numerador, entonces tiene que aparecer kilómetros en el denominador. Y un kilómetro equivale a 1000
metros. Entonces, kilómetros con kilómetros se va y ya esto está en metros por hora. Horas está en el denominador, por tanto, horas tiene que aparecer en el numerador. Y una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, horas con horas se cancela y me queda que esto es igual a 72.000 sobre 3600. Esto ya está en metros por segundo. Voy a hacer la división. Tenemos una calculadora ahí para hacer rápidamente este cálculo. Entonces tengo que son 72.000 dividido 3600 y esto equivale a 20. O sea que 72 kilómetros por hora son 20 metros por segundo. Vamos a colocarlo de una vez acá. Que esos 72 kilómetros por hora equivalen a 20 metros por segundo. Ah, y ahora miren aquí otra parte. 144 es el doble de 72, o sea que esto equivaldría a 40 metros por segundo. Listo. Ahora, ¿qué hago con esta información? Voy a utilizar la fórmula para encontrar la distancia teniendo en cuenta las velocidades. Ustedes en sus tablas de fórmulas las tienen, ¿no? Vamos a utilizar la que dice que delta de x es igual a velocidad final más una velocidad inicial por el tiempo sobre 2. Entonces reemplazamos y ¿qué tengo? Que la velocidad final son 40 más la velocidad inicial que son 20 por el tiempo que son 20 segundos sobre 2. Después sacar este 20 con este 2 me daría 10 y 40 más 20 me daría 60 por 10, entonces tengo que estos son 600. ¿600 qué? 600 metros. Entonces la respuesta es la B. Cuarta. Dice, desde lo alto de un edificio cae un ladrillo de 1 kilogramo de masa hasta el suelo y tarda 2,5 segundos en ese recorrido. Si cayera una baldosa ahora de 2 kilogramos, desde la misma altura su velocidad al llegar al suelo sería. Recuerden que nosotros en esta parte estamos hablando desde la cinemática, es decir, estamos estudiando únicamente el movimiento de los cuerpos. Las ecuaciones que hemos sacado, ninguna de ellas emplea la masa ni tampoco el peso del cuerpo. En este caso, para este tipo de preguntas se convertirían en un distractor, ¿vale? Recuerden que si yo tengo un objeto pesado y un objeto liviano y los dejo caer desde la misma altura, pero sin aire, es decir, despreciamos la fuerza de rozamiento con el aire, los dos objetos van a caer al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, la velocidad de la baldosa con la del ladrillo va a ser la misma, o sea que hasta aquí puede ser la B o puede ser la D, ¿vale? Ahora, ¿cuánto equivale? Tenemos el tiempo, ¿vale? Y sabemos de que se deja caer, ¿no es cierto? La baldosa y el ladrillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La velocidad, porque me preguntas por la velocidad de impacto. Entonces, a ver, vamos a dar un enter por aquí para solamente colocar la fórmula. Y tenemos que la velocidad final nosotros la podemos calcular como gravedad por el tiempo, ¿cierto? Más una velocidad inicial. Pero en este caso no nos dice nada acerca de si se lo lanzó o se dejó caer. Entonces vamos a asumir de que se deja caer ese cuerpo. Por tanto, esta velocidad inicial que aparece en la fórmula es 0. Ahora, otro punto importante aquí es que no menciona nada de la gravedad, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con ambos datos. Con la gravedad con el valor de 10 y la gravedad con el valor de 9.8. Entonces, con el de 9.8 tengo, sería 9.8 por el tiempo que son 2.5 segundos. Entonces sería velocidad final 9.8 por 2.5. Entonces tengo 9.8 por 2.5 sería 24.5. 24.5 metros por segundo. Ay, miren, hasta aquí tenemos, entonces ya de una vez la respuesta es la
la B. Pero si hubiese sido con la gravedad tomada con el valor de 10, entonces sería 10 por 2.5 segundos y esto pues prácticamente me da que esa velocidad final equivale a 25 metros por segundo, lo cual no hay ninguno de estos datos y el más cercano es este de 24.5, ¿no? Bien. Quinto, observamos que una pelota que se encuentra en lo alto de un tejado tarda en caer al suelo 3 segundos. Entonces, sacando de una vez esta información, tenemos un tiempo de 3 segundos. Dice, ¿desde qué altura cayó? Es lo que pregunta. Nosotros tenemos esta fórmula. Dice, delta de Y es igual a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Más una velocidad inicial por el tiempo. Como no nos habla acerca de la velocidad inicial, nosotros asumimos de que esto es cero. Sabemos que está en lo alto del tejado. Entonces ahora simplemente lo que nos vamos a limitar es a reemplazar. O sea que delta de Y va a ser igual a un medio. Y como nuevamente miren que la gravedad no nos expresa qué valor, vamos a tomarla aquí. Entonces 9.8 por el tiempo que serían 3 al cuadrado. O sea que la altura desde que cayó ese objeto hasta que impactó contra el suelo, por eso tardó 3 segundos, equivale a, entonces, un medio por 9.8 por 3 al cuadrado y eso me da 44. ¿Vale? Entonces aquí tengo que esto serían 44 metros. La respuesta aquí es la C. La sexta. Si despreciamos el rozamiento con el aire, indica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. La velocidad que adquiere un cuerpo que cae, ¿de qué va a depender? Miren, la velocidad que adquiere un cuerpo cuando cae depende de su peso. Pues nosotros ya habíamos mirado, ya hace un momento lo comenté en la otra pregunta que estamos estudiando es el movimiento, no las causas que producen ese movimiento, ¿no? Pues depende del peso, no. Depende de su tamaño, no. Depende más bien es de la altura de donde cae. ¿Vale? Es como para que lo tengamos muy presente. ¿Por qué razón? Porque entre más alto va a tomar más tiempo en caer y ese tiempo que tarda en caer se traduce en aumento de velocidad. 7. Dice, partiendo del reposo, un auto de Fórmula 1 puede alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora. O sea que tengo esta velocidad final. Vamos a sacarla aquí, son 180 kilómetros por hora. Y dice además que parte del reposo, o sea que esa velocidad inicial vale 0. O sea, colocar en el mismo orden, ¿no? De las magnitudes. Dice, en 10 segundos, ¿qué distancia recorre? Entonces el tiempo son 10 segundos. Miren que por ese tiempo que está en segundos y las respuestas están en metros, es necesario que hagamos la conversión de unidades. Entonces, estos 180 kilómetros por hora necesito pasarlos a metros por segundo. Hace un momento recordamos cómo hacer la conversión y en esto me quedarían 180, que serían 180.000 dividido entre 3.600 y eso equivale a 50. Entonces estos son 50 metros por segundo. Y me pregunta la distancia, entonces nuevamente vamos a utilizar la misma fórmula porque tiene velocidades y tiempo. Velocidad final más una velocidad inicial por el tiempo sobre 2. Listo, saqué el delta de x. En este caso equivale velocidad final 50, ¿no es cierto? Más la inicial que es 0 por el tiempo que tomó es 10 sobre 2. Entonces 10 entre 2 me da 5 y 50 más 0 es 50 y 50 por 5 me da 25, 250 metros en este caso. Listo, entonces tengo la respuesta de la 7 que es la B. 8. Miren que en la pregunta 8 tenemos un gráfico de velocidad-tiempo. Dice, el movimiento de rectilíneo de un objeto puede describirse según la gráfica velocidad-tiempo que se indica. El espacio o la distancia que recorre por el objeto es. Recuerden que con un gráfico de velocidad-tiempo se pueden hacer dos cosas en este caso, ¿no? Calcular la pendiente, conocemos la aceleración y calcular el área bajo la curva, que es lo que vamos a hacer aquí, me permite conocer es
la distancia. Entonces, ahí hay un área 1, acá tengo un área 2. Uy, miren aquí lo que se presentó. Hasta aquí tengo un área 3, que es un pequeño triángulo. Hacia abajo, miren, tengo un área 4. Y finalmente, acá del otro lado, un triángulo adicional que es un área 5. Ahí como están con los mismos colores, vamos a calcularlas aquí al lado. Entonces, un área 1, que es un triángulo. Base por altura sobre 2. Base 2 por la altura, que es 4 sobre 2. Y esto me da 4. ¿4 qué? 4 metros. Esto ya lo habíamos trabajado en clase, ¿no? Un área 2, un rectángulo que es lado por lado o largo por ancho. Un lado mide 2 y el otro lado mide 4. O sea que tengo 8 metros. El área 3, el triángulo pequeño de color verde. Entonces base, que es de 4 a 6, es 2, por la altura, que es ese pedazo, que sería de 4 a 5, que es 1, sobre 2, 2 con 2 se cancelan y esto me da 1 metro. El área 4, el rectángulo que está debajo del triángulo, que es de 4 a 6, 2, que es un lado, por el otro lado, que es 4. Entonces 4 por 2, 8 metros. Y finalmente tengo el área 5. Un lado que mide de 6 a 8, que es 2. Recuerden que es un triángulo, base, por la altura, que mide 5 sobre 2. 2 con 2 se va y me queda el 5 únicamente. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos. Entonces me queda 8, 12, 12, 20, 25, 26. Entonces tengo que estos serían 26 metros, que es la distancia que recorre ese objeto. Vamos a mirar las respuestas. Efectivamente acá tenemos 26 metros. Perfecto. La novena. Dice, los autos A y B van por una misma carretera de acuerdo con el gráfico de velocidad versus tiempo. En t igual a 0, ambos se encuentran en el kilómetro 0. Analice las afirmaciones siguientes y señale la correcta o las correctas. Vamos a mirar a ver qué tenemos aquí. Este gráfico lo analizamos en clase y recuerden que dos rectas, cuando se cruzan, dependiendo de lo que nos esté dando la información de que esto es velocidad y tiempo. ¿Qué pasó aquí? Resulta de que el auto A y el auto B, aquí en este punto los dos van a tener la misma velocidad. No es que se vayan a cruzar, los dos alcanzaron la misma velocidad al cabo de ¿cuánto? De 2 horas. Entonces dice, en t igual a 0 tenemos que la velocidad de A, que es esta que está más inclinada, es 0, sí señor, y la de B 60 kilómetros por hora. Perfecto, o sea que esta es correcta. La B, ambos autos se desplazan con un movimiento uniforme acelerado. Eso es verdad. ¿Por qué razón? Porque los gráficos de velocidad-tiempo son líneas. Y recuerden que en este gráfico, en estas líneas rectas que tienen pendiente, si yo la calculo, conozco la aceleración del cuerpo. C, de T0 a T2, A recorrió 120 kilómetros y B 180 kilómetros. Pues eso no lo sé. ¿Cómo hago eso? Necesito calcular es el área bajo la curva. O sea, vamos a calcular esta área de este triángulo de aquí, que esto representa es el recorrido de A. Entonces el área de A va a ser igual base 2 por la altura 120 sobre 2. O sea que este 2 con este 2 se cancelan y me da 120 kilómetros. O sea que el A recorrió 120 kilómetros. Perfecto. Vamos a mirar con B. Pero con B tengo dos áreas. Esta de acá, que es este pequeño triángulo. Y adicionalmente tengo este rectángulo de acá. Entonces calculamos este rectángulo, sería, entonces esto es de B. Un lado mide 2 por el otro lado que mide 60. O sea que entonces esto equivale a 120 kilómetros. Y finalmente tengo este de acá, que es este triángulo, que es base por altura sobre 2, o sea que esto sería base
por la altura, que solo este pedacito de acá sería de 60 a 120, serían 60 sobre 2. Entonces 2 con 2 se va y esto me da 60 kilómetros. Entonces 60 más 120 me da 180, o sea que también es correcto. O sea que la C también es verdad. Y la D, A y B tienen velocidades constantes. No, porque aquí se observa en el gráfico que hay una variación de velocidad. Por ejemplo, en A, de 0 sube a 120 en 2 horas. Ok, vamos con la última pregunta. A ver qué pasó con la pregunta 10. La 10 se ha quedado bien acá abajo. Vamos a subirla. En un momentico la subimos esta pregunta. Listo, bueno, esto se borró. ¿De dónde estarían? Ahorita los verificamos. ¿Qué pasó? Ah, de acá fue que se borraron esos datos. Aquí teníamos que esto nos dio 26 metros. Recuerden que el documento lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar y verificar los apuntes, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado aquí con esta parte. Bien, entonces vamos a mirar la pregunta 10. Dice, dos autos, vamos a bajar esto para la otra parte. Dos autos A y B avanzan en el mismo sentido, en línea recta uno al lado del otro, ambos 80 kilómetros por hora. O sea, va un carro aquí y el otro acá y los dos van igualitos por una carretera recta. El conductor de A, cuando alza a mirar a B, ¿qué puede estar observando? Entonces usted va en un carro a 80 kilómetros por hora y regresa a mirar por la ventana y al lado todavía está el otro carro que va a la misma velocidad de usted. ¿Usted qué observa? Que está detenido. ¿Por qué? Por el mismo sistema de referencia. Yo sé que va a 80 kilómetros por hora porque yo estoy mirando de que yo voy a 80 kilómetros por hora. Pero si yo alzo a mirar, sin ni siquiera mirar a qué velocidad va y vamos igualitos, ya por el contexto que uno observa que todo se está moviendo, pero si no hubiese nada alrededor, yo miro que es el objeto o el carro en este caso a mi lado se encuentra detenido. Ojo con el sistema de referencia. Esto simplemente es entender qué es lo que está sucediendo con los objetos, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos las 10 primeras preguntas. Contados minutos, subimos las otras 10.